Buenas tardes, compañeros y asesor de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato de la licenciatura en Derecho. Tenemos la materia juicio de amparo, el reto a responder, número 2, la jurisprudencia. Soy el alumno 2100-433 Suárez Juan Saúl, con el asesor maestro Daniel Humberto Díaz Aguirre, quien nos presenta 3 casos diferentes a contestar en 5 preguntas. Caso número 1. Tesis 1A, diagonal J, 102, diagonal 2011, que dicta la primera sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Publicado en el tomo 34, septiembre de 2011, novena época. Y la primera pregunta respecto a este caso número 1 es señalar qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios. La respuesta es reiteración de criterios, ya que a través de 5 criterios a favor no interrumpidos en sentencias ejecutorias, se considera que esta jurisprudencia, de acuerdo al artículo 224 de la Ley de Amparo, se resolvió por reiteración de criterios. La jurisprudencia consiste en la facultad de atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efectos de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Los requisitos de importancia y trascendencia para el ejercicio de la facultad de atracción se satisfacen cuando se solicita para integrar jurisprudencia por reiteración. La problemática planteada implica el análisis e interpretación de diversos preceptos constitucionales y legales, ya que en tal supuesto, dicho ejercicio entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros. Lo anterior es así, pues en atención al principio de legalidad, la jurisprudencia debe formularse con un grado suficiente de determinación que permita saber la conducta ordenada o prohibida, así como las consecuencias de su inobservancia, ya que de otro modo el objeto de vincular a las autoridades en el cumplimiento de la ley sería inalcanzable, pues la garantía de certeza se fundamenta en el principio de legitimación democrática. Pregunta número 2. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1AJ93-2013 de la décima época fuera sustituida por la jurisprudencia 1A diagonal J 78-2018 de la décima época, emitido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97 diagonal 2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1AJ 93 diagonal 2013, interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede al derecho de la libertad ambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta primera sala estima necesario interrumpir este criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado. Se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola no es un acto que afecte la libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se le formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia de la que podrá o no ser vinculado
formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto, ya que no se sanciona en el artículo 107, fracción cuarta, ya que no hay perjuicio ni violación a sus derechos por un aviso, ya que aún no inicia un juicio. En la pregunta número 3, respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Para la tesis del caso 1, A, diagonal J, 102, diagonal 2011, le corresponde a la novena época. El segundo caso de la tesis 1A, diagonal J, 78, diagonal 2018, le corresponde la décima época. Para el caso 3, con la jurisprudencia P, diagonal J, 145, diagonal 2000, le corresponde la novena época. Cuarta pregunta. En el caso número 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Dicha jurisprudencia fue emitida en el Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el 26 de noviembre del año 2000. Su fundamento jurídico lo encontramos en el artículo 217 de la Ley de Amparo. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno o en salas es obligatoria para estas, tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. La jurisprudencia consiste en que su aplicación no viola la garantía de retroactividad de la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito, al sentar jurisprudencia, no solo interpretan la ley y estudian los aspectos que el legislador no precisó, sino que integran a la norma los alcances que, sin estar contemplados claramente en ella, se producen de una determinada situación. Sin embargo, esta conformación e integración judicial no constituye una norma jurídica de carácter general, aunque en ocasiones llene las lagunas de esta, fundándose para ello no en el árbitro del juez, sino en el espíritu de otras disposiciones legales que estructuran como unidad situaciones jurídicas, creando en casos excepcionales normas jurídicas individualizadas de acuerdo a los principios generales del derecho, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 14 constitucional, tal y como se reconoce en el artículo 94, párrafo sexto de la Constitución Federal, así como los numerales 192 y 197 de la Ley de Amparo, en los que se contempla a la interpretación de las normas como materia de la jurisprudencia. Ahora bien, tomando en consideración que la jurisprudencia es la interpretación que los referidos tribunales hacen de la ley y que aquella no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley, ya que no cumple con las características de generalidad, obligatoriedad y abstracción. Es inconcluso que al aplicarse no viola el principio de retroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional. Quinta pregunta. En el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. La Ley de Amparo, en su artículo 223, nos menciona que la jurisprudencia por reiteración de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustenten un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones por una mayoría de cuando menos 4 votos. El caso fue así en la gran mayoría, por 4 sesiones, unanimidad de 4 votos. La quinta sesión se llevó a cabo el 9 de marzo del 2011 con 5 votos a favor. Por lo tanto, la jurisprudencia por reiteración de criterios cumple con lo establecido y marcado en la ley. Como hemos visto en estos 3 casos, las jurisprudencias son producto del trabajo desarrollado por autoridades judiciales
que a través de su experiencia, el uso de la razón, el conocimiento de la ley, hacen del uso de las técnicas interpretativas plasmadas en nuestra Constitución para que con ello se pueda resolver un punto de derecho determinado, por el cual se dará a conocer su resolución final para que se aplique su observancia de manera general. Estas jurisprudencias emanan de la Suprema Corte de Justicia, funcionando en pleno o salas y por los tribunales colegiados de circuito y pueden consultarse en el Semanario Judicial de la Federación. Agradezco la atención prestada a todos ustedes y espero la crítica a mi trabajo. Buenas tardes.